tiempo, los movimientos que suceden en tiempo específico y se repiten en esos mismos tiempos, son simétricos, son periódicos, tienen frecuencias definidas. Las olas del mar es un ejemplo clásico de un tipo de movimiento periódico con frecuencia fija. Hay muchos otros, como la rotación de la Tierra, tiene un periodo específico. La traslación de la Tierra, la rotación de la Luna al- alrededor de su eje y la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Hay muchos otros como el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Muchas plantas crecen periódicamente con frecuencias fijas. De igual forma, en la industria se utilizan equipos que trabajan periódicamente con frecuencias fijas. Los motores tienen velocidades fijas, velocidades constantes, medidas en revoluciones por minuto, que eso significa una frecuencia. Los osciladores, de igual manera, oscilan con frecuencias definidas. Los transformadores, algunos equipos de corte, algunos equipos de vibraciones grandes, como los martillos neumáticos, muy implementados a nivel industrial. De igual forma, en las viviendas tenemos equipos que trabajan periódicamente. El reloj es uno de ellos, indispensable para la vida, la medición del tiempo. De igual forma, cuando encendemos un abanico, él tiene un periodo dado por su velocidad de rotación, que es la velocidad de rotación del rotor del motor. El microondas tiene un oscilador de alta frecuencia que calienta el agua al hacerla vibrar y la evapora para calentar los alimentos. Si utilizamos una batidora, pues esta tendrá una velocidad específica. Vamos a ver entre estas asignaciones cuáles pueden ser las que tengan alguna dificultad para que la analicemos aquí. Una de las asignaciones dice: describa 5 fenómenos ondulatorios en la naturaleza. Las ondas son un producto de las oscilaciones cuando éstas se desplazan. Si un objeto está oscilando alrededor de un punto, simétricamente moviéndose o de un eje, y lo trasladamos, produce una onda. Una oscilación en movimiento es ondulatoria. Matemáticamente la expresamos como el seno de un ángulo, multiplicado por una constante, un coeficiente que es la amplitud. Y el ángulo es el producto de la velocidad angular por el tiempo. En la velocidad angular está incluida la frecuencia. Entonces, en la naturaleza se dan muchos, como lo mencionábamos anteriormente, la rotación de la Tierra alrededor de su eje es un movimiento de oscilación. Al trasladarse produce una onda. La traslación de la Tierra alrededor del Sol, el sonido es ondulatorio.
las olas del mar, las mareas están definidas, tienen una frecuencia, un periodo y muchos más. Lo que hay que hacer es describir 5 de ellos. De igual forma, en la naturaleza, 5 movimientos simétricos. Buscamos movimientos simétricos en la naturaleza y encontramos variados objetos o fenómenos que se mueven sin desplazarse y que son medibles y que se repiten constantemente. Describa 5 equipos simétricos en la industria. Pues el reloj es el punto de inicio. El reloj es simétrico en su cinemática. Se mueve de un lado para el otro alrededor de un eje o de un punto fijo. Los martillos neumáticos de igual forma vibran alrededor de un punto de equilibrio. Los equipos de corte para cortar vibran o para cortar se mueven de un lado a otro, siempre alrededor o pasando por un eje o por un punto de simetría. Por ello son simétricos. En la tarea 4 tenemos que hacer un pequeño cálculo. Encontrar la longitud de un péndulo que realiza 200 oscilaciones en un minuto. Encontrar la longitud de un péndulo, es decir, el largo de un péndulo que realiza 200 oscilaciones en un minuto. Las oscilaciones divididas en el tiempo me dan la frecuencia. Y teniendo la frecuencia podemos encontrar la longitud del péndulo. Vamos a ver cómo hacerlo. Para que veamos que es muy fácil. Ahí tenemos la longitud, no la conocemos, pero tenemos la frecuencia. Son 200 oscilaciones en un minuto. La unidad de tiempo es el segundo, así que tenemos que poner 60. Para encontrar esa longitud utilizamos una fórmula que dice que W es igual a la raíz cuadrada. W al cuadrado es igual a G, la constante gravitacional sobre la longitud. La constante gravitacional sobre la longitud. Esto es G. La constante gravitacional que le hemos utilizado mucho en dinámica. Es W cuadrado, ¿verdad? Extraemos la raíz aquí, la raíz a este lado y nos queda que W es igual a G sobre L. Pero como extraímos raíz a este lado, tenemos que extraer raíz aquí. Nos queda de esa manera, pero W o la velocidad angular es igual a 2pi por F. 2pi por F, donde F es la frecuencia, que es la que tenemos en este lugar. Si lo sustituimos aquí, entonces nos queda que 2pi F es igual a raíz de la constante gravitacional sobre L. La que nos interesa es L porque es la que no tenemos, es la longitud del péndulo. Esta es la constante gravitacional y la frecuencia es la que tenemos a este lado. Entonces volvemos
a esta ecuación inicial para despejar L. Y pondríamos L a este lado y W cuadrado a este lado. Y nos quedaría que L es igual a G sobre 2πf al cuadrado. Ponemos aquí el valor de la constante gravitacional, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí ponemos 2pi al cuadrado, es 4pi cuadrado. Y la frecuencia, que es este resultado, 200 entre 60, nos queda 20 entre 6, eso es 3.333, ¿verdad? 3.33, 1 sobre segundo. La frecuencia es el inverso del tiempo, 3.33, 1 sobre segundo. Y eso se conoce como hertz. Entonces la frecuencia es 3.3 al cuadrado y la unidad 1 sobre segundo cuadrado. Y el LB cuadrado. Entonces aquí los segundos cuadrados que tengo en el denominador se van a simplificar con estos segundos cuadrados y la longitud me va a quedar en metros. Solo hacemos el cálculo de 9,8 entre 4pi cuadrado por 3.33 al cuadrado. Le damos esto al cuadrado y lo multiplicamos por 4, después por pi cuadrado. Y ese resultado lo dejamos ahí y dividimos 9,8 entre este resultado para tener la longitud en metros. Solo haría falta completar el ejercicio. El otro dice cuántas oscilaciones. Estoy sin más hoy. ¿Cuántas oscilaciones por segundo realiza la quinta cuerda de la guitarra y cuánto dilata una oscilación? La quinta cuerda. Acuérdense que la guitarra tiene 6 cuerdas. Entonces lo que hacemos es, en la guitarra hay 6 cuerdas. 6 cuerdas y todas tienen un valor de las notas musicales. La de abajo a abajo, la más delgadita es mi, la que sigue es si, la que sigue es sol, la que sigue es re, la que sigue es la, y la que sigue es mi. Esas son las cuerdas de la guitarra. Mi la más delgada, mi la más gruesa. Mi aguda, mi grave. Después sigue si, sol, re, la. La quinta cuerda es la. La es la cuerda fundamental o el sonido fundamental o la nota fundamental y tiene 440 Hz. O sea, 440 oscilaciones por segundo. Un la mayor. Con el la mayor se acondicionan todas las otras cuerdas. Este es el punto de partida para afinar una guitarra. Mi, si, sol, re, la, mi. La quinta es la. ¿Cuánto dilata una oscilación? Esto que tenemos aquí es la frecuencia. El tiempo que dilata una oscilación lo conocemos como período y es 1 entre la frecuencia o el inverso de la frecuencia. Así que sencillamente dividimos 1 entre 440
Hertz es 1 sobre segundo, así que el segundo pasa al numerador. Este resultado me da en segundos. Hacemos la división, es 0.00 algo segundos. Y esto es lo que le dilata cada vibración de la cuerda la mayor en guitarra. Tal vez ustedes son expertos en guitarra y yo les estoy explicando eso. ¿Cuál es el espectro de frecuencias? Dice la siguiente. El espectro de frecuencias que puede escuchar el oído humano. ¿Y cuánto es el espectro en longitudes de onda? El espectro de frecuencias que puede escuchar. De frecuencias, sí. La otra pregunta es cuánto es el espectro en longitudes de onda. Eso está definido. El espectro de frecuencias del oído humano. Cuando el oído humano está perfecto, puede o es capaz de escuchar frecuencias desde los 20 Hz, 20 Hz hasta 20.000 Hz. Es el oído, podríamos decir, perfecto. De 20 Hz hasta 20.000 Hz. Podemos hablar de 20 Hz, 20 Hz y 20 kilohertz, que son 20.000. Ese es el espectro de frecuencias. La pregunta es, ¿cuál es el espectro de longitudes de onda? La longitud de onda es el largo de la onda. El largo entre un punto y otro. De este punto a este es lo largo de la onda. Lo puedo tomar de otros lugares, ¿verdad? Donde se repiten, sí. Desde aquí lo puedo tomar hasta este lugar, es la longitud. Y se escribe con esa letra. La letra es lambda. Es una longitud. Como una longitud, podemos decir que es la velocidad por el tiempo, porque es una longitud. Si es una longitud, la encuentro como velocidad por el tiempo cinemáticamente. Y este valor temporal lo puedo cambiar, porque sabemos que el periodo es igual a 1 sobre f. T es igual 1 sobre la frecuencia, que lo acabamos de ver. Entonces yo puedo quitar esto y puedo poner 1 sobre f. De forma que la longitud de onda me quedaría como velocidad entre frecuencias. Pero estamos hablando de lo que es capaz de detectar el oído humano en sonidos. Significa que esa velocidad es la velocidad del sonido. Y la frecuencia es del espectro que puede captar. El espectro en frecuencia es 20 Hz, 20 kHz. Ahora en longitudes de onda, para la frecuencia más baja o los tonos graves. Los tonos graves que son sonidos, que las longitudes de onda son largas, son grandes estas, con frecuencias pequeñas y son sonidos graves. Estos sonidos son agudos, longitudes de onda muy pequeñas, frecuencias muy grandes, son sonidos agudos, propios de las voces femeninas, los sonidos agudos, propios de las voces masculinas, los sonidos graves. Entonces, para el extremo de baja frecuencia, lo calculamos la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y la frecuencia más baja, 20 Hz, o sea, 20, 1 sobre segundo, que es el Hz. Segundo con segundo simplificamos y me da en metros, longitudes de onda en metros para la frecuencia más baja. Quitamos este cero de aquí
y nos da 34 entre 2, nos da 17 metros. La longitud de onda de las frecuencias más bajas del espectro audible. Para esta frecuencia, la más alta, la más aguda, la longitud de onda sería velocidad 340 metros por segundo y la longitud de onda, frecuencia 20 kilohertz, es decir, 20 por 10 a la 3, 1 sobre segundo. Simplificamos segundo con segundo y hacemos la adición. Quitamos este 0 y nos daría 17 por 10 a la menos 3 metros. 17 por 10 a la menos 3 metros. Esto lo dividimos entre 1000, esto lo multiplicamos por 1000 y nos queda que esa longitud de onda es 0.017 metros o 17 milímetros. Y tendríamos el espectro en longitudes de onda del oído, lo audible, en frecuencias 20 Hz hasta 20 kHz, en longitudes de onda 17 metros hasta 17 milímetros. En radiodifusión, cuando son ondas hertzianas, a veces las ondas hertzianas se miden en longitudes, no en frecuencias. ¿No? Entonces hablan de ondas o de oscilaciones de 17 centímetros, de 1 metro, etcétera. Y la última pregunta, si una persona está separada de otra a 20 metros y le grita cualquier palabra, ¿cuánto tarda en llegar la voz a la otra persona? Una persona que quiere hablar con otra que está a 20 metros, tiene que gritarle, pero ¿cuánto tarda en llegar la voz? La voz no es instantánea, ¿verdad? Se mueve a la velocidad del sonido. Así que tenemos dos personas separadas 20 metros y quieren dialogar. Para dialogar tiene que haber un retardo. Una persona, otra persona, dos personas separadas 20 metros. Y una le habla a la otra. ¿Cuánto tarda? De nuevo el espacio, que son 20 metros, es igual a la velocidad por el tiempo. La separación 20 metros. La velocidad es la velocidad que lleva el sonido. Queremos saber el tiempo de la voz desde aquí a aquí o desde aquí para acá. Despejamos el tiempo y nos queda que es lo que tiene que recorrer entre la velocidad. 20 metros entre 340 metros por segundo. Quitamos esto de aquí, quitamos eso de ahí y nos da 1 sobre 17. 1 sobre 17. Simplificamos metros con metro y el segundo pasa a nivel superior. 1 sobre 17 segundos. Un tiempo pequeño, pero sí es un tiempo. 0 punto, otro 0, ¿verdad? Y después un 5. 5 por 17, 50, 85, un 6. 6 por 7, 42 y 60, 102, no da 5. 50 más 35, 85 y sobran 15. Después 150 entre 17 da otro número. Ponen el otro número por ahí y ya tienen toda la respuesta. Ese es el último ejercicio que hay que hacer.
Algo sencillo, ¿verdad? Para comenzar la nueva parte de la asignatura o el nuevo capítulo, la nueva unidad. ¿Qué les parece? ¿Tienen preguntas? Esto lo grabamos y lo subimos de igual forma que los anteriores. ¿Está claro todo? ¿O Sí, necesitan? profe. Sí, Sí, está todo claro, profe. lo oigo cansado. Mucho cansancio, ¿verdad? Fin de mes. Entonces estaríamos viéndonos el próximo lunes, ¿verdad? Ya en octubre. Bueno, esto sería todo, muchachos. Que tengan excelente día. Que todo les vaya bien. Ok, igualmente, profesor, buen día. Igual, profe. Profe. Que tenga un Bueno, buen día. Igual, profe, buen día. buen día. Se cuidan. Bendiciones. Bendiciones.